Chicos de segundo año de secundaria, muy buenos días. Que Dios me los bendiga y que Dios día a día proteja cada una de sus vidas y las de sus familias. Oramos ciertamente para que Dios sea cuidándonos y estemos siempre bajo la protección de nuestro amado Dios. Hoy vamos a ver un nuevo tema que quizás en algún momento de nuestras clases la hemos tocado, pero siempre es bueno ir recordando lo que Dios nos quiere hablar a través de ello. Hoy vamos a ver el tema de el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué cosas son? ¿Aquello nos salvará? ¿Nos sirve acaso esto de algo? Vamos a ir viéndolo poco a poco por medio de un estudio, ¿de acuerdo? Así que acompáñame para poder verlo detenidamente acerca de este nuevo tema. El bautismo y la Santa Cena. Cuando hablamos acerca del bautismo y la Santa Cena, nos habla acerca de que son ordenanzas instituidas por nuestro Señor. El bautismo y la cena, ojo, nos salvan, ¿de acuerdo? Y deben realizarse una sola vez. Cuando hablamos acerca de el bautismo, miremos bien, y tenemos que tener en cuenta que el origen del bautismo se da mayormente en el Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Podemos ver que Jesús solo no se bautizó, ni se bautizó a medio cuerpo, sino fue bautizado todo, hubo una sumersión total. Nos habla, ¿no? ¿Por qué fue bautizado Jesús? El bautismo con agua está íntimamente ligada con la revelación del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús sirvió como acto espiritual, de iniciación como líder espiritual, ¿de acuerdo? Jesús realmente se dio a conocer como realmente era el líder. Ahora el bautismo también lo podemos encontrar plenamente en el Nuevo Testamento y ahí aparecen varios ejemplos que más adelante iremos viendo nosotros cómo fue el bautismo de ellos. Muchas veces nos enseñan un bautismo, pero ¿qué dice la Biblia? Vayamos a lo que dice la Biblia. ¿Qué significa el bautismo? Es un acto de obediencia de parte del creyente. Es un acto que simboliza la muerte y sepultura del viejo hombre y la resurrección a una nueva vida. ¿Ya? Bautismo significa, ¿no?, sumergir, hundir, meter. Esto es lo que significa el bautismo. Vayamos a la Cena del Señor. La Cena del Señor es otra ordenanza que observamos en todas las iglesias que profesan la fe cristiana. Mateo, Lucas nos habla mucho acerca de la Cena del Señor. La cena debe ser un tiempo de consagración, alabanza y oración. Pablo amonesta en no tomar la cena indignamente. Antes de la Cena del Señor, cada uno debe probarse y examinarse, porque no se debe tomar con la conciencia sucia, sino al contrario, con una conciencia limpia en la cual debamos renovar nuestra vida en consagración solamente a nuestro Señor Jesús. La Cena del Señor, sí, tenemos dos cosas: el vino y el pan. La participación de las dos ordenanzas del Señor implican algunos compromisos que cada cristiano debe adquirir. No olvides que el pan simboliza el cuerpo y la sangre y el vino simboliza la sangre de Jesús. Se necesita una verdadera experiencia de salvación. Se necesita una decisión personal y voluntaria. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de la Biblia. Debemos bautizar con la autoridad correcta y debemos celebrar la Cena del Señor en todo su significado. Esto es lo que simboliza la cena.
Ahora vayamos a ver algunos ejemplos de la Biblia del bautismo. En la Biblia encontramos varios. En esta ocasión vamos a ver, por ejemplo, a Felipe y el etíope. La Biblia nos habla que Felipe era un hombre creyente, ¿verdad? Pero él predicaba, y el etíope era un hombre que no conocía. Y al oír el mensaje del etíope, el etíope realmente tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué es lo que él hizo? ¿No? El etíope dijo, quería saber más de él y quería ser bautizado. Entonces, después de haber creído el etíope, Felipe lo llegó a bautizar, ¿ya? Es decir, primero él creyó y segundo se bautizó. Este es el orden de la Biblia: creer y luego ser bautizado. También encontramos en la Biblia a otro ejemplo, una mujer que realmente amaba a Dios, que solamente hacía oraciones, pero nunca había tenido un encuentro con Dios mismo, hasta que Pablo le predica. ¿Quién era esta mujer? Era Lidia, una vendedora de púrpura, pero esta mujer, al oír el mensaje, ella atendió en su corazón y ella comprendió el significado de quién era Jesús. Y al creer ella, ¿qué hizo? Ella se bautizó, ¿no? Ella pidió ser bautizada. Ojo, después de haber creído, ¿no? Estamos viendo el orden del bautismo, no solamente bautizarme, sino el orden: creer y luego ser bautizado. También podemos ver otro ejemplo de estos grandes hombres. Pablo y Silas fueron encarcelados, pero ahí conocieron a un hombre, el carcelero, que ocurrió un terremoto y todos los presos, él dudó y dijo quizás se habrían escapado. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo pidió que nadie se escape, sino que se junten. Y al ver todo esto, ¿qué hizo el carcelero? Él creyó en Jesucristo ese día. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Fue bautizado. Ese es el orden de Dios. Primero tenemos que creer para luego ser bautizado. ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y luego ser bautizado. Este es el orden de Dios. Muy bien, chicos, llegamos al final de nuestro tema acerca de el bautismo y la Santa Cena. No te olvides de ver las tareas asignadas que se te va a dejar, ¿de acuerdo? En este caso, lo que ustedes solamente van a desarrollar del libro es la página 121 y 122, ¿de acuerdo? Así que hacer las tareas con mucha perseverancia, con una muy buena actitud y sobre todo aprendiendo cada vez más, un poco más de la Biblia. Cuídate mucho y muchas bendiciones para ti y tu familia. Bendiciones y hasta la próxima semana. Cuídate mucho.